vamos a pasar ahora por último, ¿sí? Y ya con esto cerramos el stream. Vamos a ver la función expandir, que es la función del video de la semana, que es una función que se implementó a partir de Excel 365, que lo que hace es básicamente expande ¿sí? una matriz a una dimensión especificada. Entonces vamos a ver, yo tengo acá el archivo con el que trabajamos en el video, ¿sí? En la plantilla del video. Fíjense, tenemos una lista de datos, ¿sí? Nombres, edades y países en columnas, ¿sí? Acá yo ya los nombré a forma didáctica, de forma didáctica tengo ya preconfigurados los colores para que entendamos un poco cómo, para que se visualice bien lo que vamos a hacer. Y básicamente la función expandir es bastante simple, ¿sí? Lo que va a hacer es justamente expandir una matriz a una dimensión especificada. Entonces, vamos a colocar, fíjense, expandir, ¿sí? Vamos a definir la matriz, que en este caso la matriz va a ser la misma, ¿sí? Si queremos omitir los encabezados podemos hacerlo, ¿sí? Porque obviamente en el resultado no van a estar incluidos, pero en este caso como tenemos toda la matriz ya preconfigurada y no tenemos encabezados, solamente los colores y la configuración del formato lo colocamos, ¿sí? Luego lo que vamos a definir es la numeración de filas que vamos a expandir, y acá hay una salvedad que es importante que les quiero decir, es que nunca el valor del argumento de fila, ¿sí? Puede ser menor al total de las filas que contiene la matriz original, ¿sí? ¿Qué significa esto? Vamos a hacer un ejemplo. Fíjense, en este caso tenemos una tabla, no es una tabla, pero es un rango de datos, ¿sí? Con 10 filas. Entonces vamos a colocar como valor de expansión de filas 10, ¿sí? Y como valor de expansión de columnas tenemos 3 columnas, entonces colocamos 3 columnas. El último argumento, ¿sí? Es un argumento opcional que ahora no vamos a ver, lo vamos a ver más adelante. Colocamos la función así y le damos a Enter. Fíjense, lo que va a hacer nos va a expandir la misma en definitiva nos va a recrear la misma estructura, ¿sí? La misma expansión, con la misma cantidad de filas y columnas que especificamos. ¿Qué sucede si yo coloco acá, por ejemplo, un 9, que era lo que decía antes, que nunca puede ser menor al valor total de filas o mismo columnas, ¿sí? En los registros de filas y columnas? Fíjense, coloco un 9, es decir que en principio uno diría, bueno, me va a expandir hasta la fila 9, hasta el registro donde dice Manuel, y me va a devolver todo lo demás. Fíjense, no, incorrecto. La expansión tiene que ser siempre tiene que ser igual o mayor, ¿sí? Al total de filas barra columnas que contiene la matriz original, ¿sí? Entonces, si yo por ejemplo coloco un 11 acá, fíjense, es decir, me paso por una fila, me va a devolver una fila más, ¿sí? Obviamente que como no hay datos en esa fila, ¿sí? Me va a devolver un error de tipo error de tipo de valor no disponible, ¿sí? ND, o not available en inglés, ¿no? Entonces, lo mismo, si por ejemplo ampliamos, fíjense, si yo vuelvo a la sintaxis y amplío también la numeración de columnas a una columna más, fíjense que lo que va a hacer es va a expandir, ¿sí? esa tabla, esos registros de datos, ¿sí? A una columna más y una fila más, ¿sí? Esto tiene muchas utilizaciones. Básicamente no vamos ahora a andar en aplicaciones, ¿sí? Eso, en prácticas, pero lo que me interesa es que entiendan el concepto teórico de la posibilidad de expandir una tabla al límite, ¿sí? O a más allá del límite que contiene una tabla de datos, ¿sí? Y por último, en lo que contiene también esta función, ¿sí? Es un argumento, es un argumento opcional, ¿sí? Que se llama pathWidth, que en realidad lo que hace es reemplazar el valor de error por otro valor o referencia que nosotros dispongamos o queramos colocar. Por ejemplo, si queremos que, por ejemplo, nos aparezca vacío, registros vacíos, en vez de ND en todos los datos expandidos y que no tienen datos, colocamos, ¿sí? Ese cuarto argumento opcional, por ejemplo, entre comillas, esto indicaría valores vacíos y así nos dejaría en blanco todas las celdas del rango derramado. No así si yo selecciono, fíjense, cualquier celda del rango derramado, igualmente fíjense que están incluidas dentro de ese dentro del valor resultado, de la matriz resultado que devuelve esa función, ¿sí? Lo mismo, si quieren colocar, por ejemplo, otro texto, por ejemplo, podemos colocar un valor, en vez de poner valor vacío, podemos colocar sin datos, por ejemplo, ¿sí? Y es lo mismo, nos va a rellenar con ese valor que pongamos de reemplazo, ¿sí? Bueno. En principio, no sé si hay algo más respecto a esta función. Creo que en el video no sé si habíamos explicado algo más. Bueno, sí, algo más que me acabo de recordar. Si, por ejemplo, fíjense, ¿por qué es obligatorio colocar, por ejemplo, fíjense que matriz y filas están configurados como argumentos obligatorios y columnas y pathWidth no? No obstante, si yo coloco, por ejemplo, solamente la matriz, fíjense que me va a devolver, me dice que indicamos muy pocos argumentos para la función, que es lógico, ¿sí?
porque obviamente necesitamos otro argumento obligatorio que es el de filas. Ahora bien, si dejamos el de filas vacío, fíjense, o sea, colocamos punto y coma para darle la instrucción a Excel de que viene el argumento de filas, ¿sí? Y le damos Enter, nos va a devolver el rango completo. Es decir, si queremos recrear un mismo rango completo de datos en otro lugar, simplemente con la función expandir, seleccionando todo el rango y colocamos un punto y coma para definir el rango de filas vacío, nos va a devolver la totalidad de filas, ¿sí? Lo mismo, si colocamos otro punto y coma adicional como para que configuremos las columnas, ¿sí? Nos va a devolver lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Solo que al dejarlo vacío, ¿sí? Tanto filas como columnas, lo que va a interpretar Excel es que, bueno, entonces te devuelvo el total del largo de tanto las filas como las columnas dentro de la función, ¿sí? Y para la matriz original, ¿sí?